Mucha atención colombianos porque hay dos noticias importantes que se desarrollan hoy. Resulta que el 5 de diciembre el CTI de la Fiscalía capturó a un asesor jurídico de un senador uribista por intentar sobornar al subdirector de la Policía Nacional. Ciertos medios de comunicación, pero en particular Blue Radio, ni siquiera mencionaron el nombre del senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño. No lo mencionaron en el antetítulo, menos en el título, ni en la bajada o el subtítulo de la noticia, tampoco en la entradilla ni en el cuerpo de la misma. De hecho, la fotografía como soporte visual de la noticia tampoco aparecía el nombre del senador Carreño. Están viendo conmigo la página y curiosamente el nombre del senador uribista no aparece por ningún lado. Y esto sí resulta llamativo, porque es fundamental entender el contexto. ¿Quién es esta persona? ¿De dónde proviene? ¿Y por qué ocupa un cargo en la Unidad de Trabajo Legislativo, la UTL? Porque estos puestos, lejos de otorgarse mediante concursos de mérito, son designaciones directas del congresista a personas de su entera confianza, usualmente con vínculos previos. La importancia de estas relaciones radica en que cada instrucción o negociación con altos funcionarios y otras ramas del poder público se legitima gracias a la credencial de pertenecer a la UTL de cierto parlamentario. El asesor jurídico en cuestión es Julián Camilo Forero Agudelo, quien, según la página de Función Pública, está vinculado al Congreso de la República desde el 2019. El escándalo surge a raíz de un intento que hace de sobornar por la adjudicación de un contrato por cerca de 120 mil millones de pesos para una póliza grupal de amparo destinada a los miembros de la Policía Nacional. Según la Fiscalía, Forero habría buscado influir en el proceso de adjudicación intentando evadir los procedimientos legales establecidos. Y me llama mucho la atención el interés de este asesor jurídico del senador Carreño, porque precisamente este miembro del Centro Democrático siempre tiene prendas de las fuerzas militares, es decir, tiene de alguna manera una relación y entonces su asesor también sabe cómo se maneja todo este sector de la Policía Nacional. Además de eso, según la Fiscalía, el asesor habría buscado influir en ese proceso de adjudicación, intentando evadir todos los procedimientos legales que ya están establecidos para este tipo de adjudicaciones de contratos. Por eso, este asesor solicita una reunión con el general Nicolás Zapata y durante el encuentro Forero le ofreció más de 3.500 millones de pesos en efectivo para que mediara en la adjudicación del contrato. Luego de esa reunión, el subdirector de la policía, el general Zapata, se reportó inmediatamente con el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, que le dijo que tenían que denunciar ante la Fiscalía General de la Nación. Solo miren ustedes este aparente acto de corrupción que muestra el enorme poder que puede tener un miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del Congreso de la República. Un asesor jurídico que puede estar ganando entre 10 millones y 19 millones dependiendo del grado. El asesor uribista que posa en redes con figuras del Centro Democrático convirtió su cargo en el Congreso en una plataforma de influencia personal y en casos como este en medios para conductas delictivas que socavan la confianza pública. ¿Será que es la primera vez que hace este tipo de ofrecimiento? Porque pertenece al Congreso desde 2019, a inicios del gobierno de Iván Duque, del Centro Democrático. Y entonces aquí también vemos la honorabilidad, la rectitud del general de la policía William René Salamanca. El presidente Gustavo Petro atinó con ese nombramiento porque se demuestra una vez más que la denuncia sí es posible cuando se quieren hacer este tipo de chantajes, de extorsiones. Y la Fiscalía ya compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador José Vicente Carreño. Esta mañana el uribista apareció en los medios de comunicación asegurando que desconocía el soborno y defendiendo la honorabilidad de su asesor, calificándolo como una persona siempre correcta. En resumen, el discurso habitual en todos estos casos. El Partido Centro Democrático emitió un comunicado manifestando su preocupación
por la investigación sobre el presunto soborno al subdirector de la policía por parte de un miembro de la UTL que es muy afín al uribismo, al Centro Democrático. En su texto en la cuenta de Twitter piden que la investigación avance con la celeridad y concluyen con una frase muy llamativa. La corrupción no tiene color político y debe ser rechazada de manera tajante y contundente por toda la sociedad colombiana. Esto último es cierto, aunque el problema radica en que estos actos ilegales parecen haberse convertido en una constante en ese partido. Recordemos el caso de Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, próximo a ser condenado por apropiarse de los recursos destinados a la paz y a la infraestructura pública, o el de Pierre García Chaquier, exdirector del Departamento de Prosperidad Social durante el gobierno de Duque, señalado también por corrupción. Tampoco se puede ignorar el caso de Oscar Iván Zuluaga vinculado al escándalo de Odebrecht, ni el proceso contra Daniel García Arizabaleta por la complicidad en este mismo entramado. Y claro, está el proceso en curso contra el máximo líder de ese partido por presuntamente intentar engañar a la justicia y sobornar testigos. Sobornar. Esa parece ser la palabra que se repite una y otra vez cuando se habla de este partido político, ¿no? Una constante que no solo daña la imagen que ellos tienen, sino que también refuerza la percepción de que más que episodios aislados, la corrupción se ha convertido en un modus operandi dentro de sus filas. No obstante, y pese a las graves acusaciones, un juez de control de garantías, ojo con esto, decidió imponer una medida de aseguramiento no preventiva de la libertad. Es decir, el asesor estará en libertad bajo ciertas condiciones mientras avanza el proceso judicial. Al parecer, no va a interferir en el proceso, no es un peligro para la justicia, según el juez de control de garantías. En las audiencias de imputación de cargos, este señor Forero no aceptó los cargos de cohecho por dar u ofrecer, lo que dará a nuevas etapas en el proceso judicial. Esto todavía no concluye realmente. El contrato en cuestión ha sido suspendido por una orden judicial, mientras que la Fiscalía continúa investigando si Forero, por iniciativa propia o siguiendo las instrucciones del senador del Centro Democrático Carreño. Precisamente, amigos y amigas, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció desde su cuenta de Twitter. Dijo que le preocupa que continuamente aparecen miembros de la oposición sindicados de dar o recibir sobornos. Esta reacción ciertamente del presidente es diferente, demasiado, a la que en su momento tuvieron congresistas de ese mismo partido contra el gobierno cuando se conoció el caso de la UNGRD, que vale la pena decir, Petro actuó diferente frente a otros mandatarios cuando sucedían estos actos de corrupción. El presidente pidió perdón ante el Congreso de la República. El mandatario despidió a Olmedo López, cesó todo tipo de contratos que este corrupto y giró a departamentos como de La Guajira, porque claramente este flagelo en la administración pública no llegó con el mandatario, sino ya está incrustada en el sistema político colombiano. Por eso el presidente subrayó que uno de los pactos más importantes entre el gobierno y la oposición debe ser una lucha decidida contra la corrupción. La oposición no consiste en corromper funcionarios del gobierno, no se puede oponer a un gobierno y sacar por debajo los dineros del pueblo que maneja ese gobierno. El jefe de Estado ha mantenido esta postura desde hace tiempo, desde su época de congresista, porque efectivamente no se pueden normalizar prácticas ilegales como estrategia política. En Colombia esto ha sido una constante, unas dinámicas peligrosas, y por tanto lo que debemos hacer es valorar este tipo de mensajes porque marca una línea ética necesaria para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y ojalá se sume la oposición, especialmente el Centro Democrático y Cambio Radical. Estos partidos con un amplio historial de corrupción en las filas, no solamente de asesores, de militantes, sino también de senadores y hasta funcionarios públicos dentro de la rama legislativa y el ejecutivo. El mandatario también reveló información alarmante. He descubierto a una candidata de la oposición usando fuentes que muy presumiblemente provienen de infiltrados en la Fiscalía
de la llamada Junta del Narcotráfico, integrada por grandes narcos nacionales y extranjeros. Estos narcos no solo han buscado la destrucción del gobierno, financiando actividades sediciosas, sino que buscan el asesinato del presidente. Aunque no mencionó nombre, todo apunta a Vicky Dávila, quien utilizó supuestas denuncias periodísticas como arma política contra el gobierno, escudándose en la protección de la prensa para evitar cuestionamientos del presidente y sectores del gobierno, aunque inteligentemente el presidente no se quedó en silencio y advirtió lo que estamos viendo ahora. Es una política adversaria de su persona y del progresismo. No es menor recordar que el 20 de julio Petro fue víctima de un intento de asesinato, un hecho que muchos pusieron en duda pese a la gravedad de la amenaza que confirmó la embajada de los Estados Unidos en Colombia. En un entorno tan polarizado, este tipo de acciones no solo están buscando debilitar al gobierno nacional, sino también legitimar estrategias que ponen en peligro la estabilidad democrática institucional, porque les guste o no, Petro es el presidente de la República, jefe del Estado colombiano. Y en este trino también propuso un pacto de transparencia total que abarque tanto al gobierno como a la oposición. Invitó a las Cortes, a la Fiscalía y a la oposición a considerar la creación de una comisión internacional para investigar en primera instancia el asesinato del fiscal paraguayo que se encontraba en Cartagena y posteriormente la infiltración de narcotraficantes en entidades públicas y políticas. Este tipo de medidas no solo buscan combatir de raíz las conexiones entre el crimen organizado y el poder, sino también demostrar que existe una voluntad real de enfrentar estos problemas. En un país acostumbrado a la impunidad como Colombia, este es un paso firme en la dirección correcta que debería de unir al gobierno, a la izquierda, a la derecha, a las altas cortes, a todas las instituciones del gobierno, del Estado colombiano. Y finalmente el presidente Petro destacó el ejemplo del general Nicolás Zapata, subdirector de la policía, quien se negó a aceptar ese millonario soborno, señalando, dice el presidente Petro, que efectivamente es un modelo a servir para todos los servidores públicos. Y es importante este reconocimiento, que no solo está reforzando la importancia de la integridad en el servicio público, sino que también muestra que el presidente Gustavo Petro está decidido a respaldar a quienes actúen con rectitud. En un panorama como el nuestro, donde los ataques al gobierno buscan opacar cualquier avance, estas acciones y propuestas del presidente Petro demuestran que hay un liderazgo comprometido con la justicia y la transparencia. Pero también queremos analizar este trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez y un pequeño contexto. Resulta que en un foro el expresidente Juan Manuel Santos, que realmente no es que sea un líder y que haya dejado al país en buenas condiciones salvo el acuerdo de paz que firmó con la guerrilla de las FARC, dijo que Vicky Dávila, la candidata que el presidente Petro dice que está recibiendo presuntamente información de la Junta del Narcotráfico, se había dejado invadir del odio. Eso dijo Juan Manuel Santos, y que por eso la habían despedido de RCN Televisión. Con todo esto surgen diferentes reacciones entre la candidata presidencial camuflada de la extrema derecha, pero este trino del expresidente Uribe, él le da la razón a Santos en el sentido de que es muy diferente al presidente Petro, porque Santos decía que Uribe y Petro se parecen. Ojo, que esa es la estrategia que siempre han querido implantar desde el centro. Por allá quizás Juan Manuel Santos tenga su candidato presidencial para el 2026. El expresidente dice que efectivamente Santos tiene razón, que es muy diferente al presidente Petro, y Santos es solapado, Petro frentero. Santos es socialista o defensor de la empresa privada a su conveniencia. El presidente Petro siempre ha sido socialista. Al presidente Petro le esculcan todo como debe ser en democracia. Oiga, este es un avance, este es un importante avance, porque se demuestra una vez más que con este gobierno al menos sí hay un cambio, porque todas las entidades del gobierno,
los medios de comunicación, la sociedad civil en general, están esculcando qué es lo que hace el poder, qué es lo que está haciendo el gobierno nacional. Pero como Uribe lo revela, en el pasado eso no se hizo. Y lo acepta el máximo líder del Centro Democrático, de la oposición política al presidente Gustavo Petro. Y con Juan Manuel Santos eso no sucedió. ¿Por qué? Porque a él, como a Iván Duque, también le taparon todo. Pero a este presidente no se puede equivocar ni siquiera en la pronunciación de una palabra o en cifras, en lo que respecta no a cifras macroeconómicas, sino cifras que no tienen más allá de la equivocación humana. El presidente Petro siempre ha sido cercano de Castro y de Chávez, personas que están muertas. Y hasta Chávez, de Uribe, porque por ahí estas fotos sonriendo con el entonces presidente de Venezuela. Santos posó de ser el mayor enemigo de ambos mientras los elogiaba. Después conocimos sus intentos de acercarse a Castro. Utilizó a Chávez para firmar con las FARC. Fue a su sepelio con lágrimas de cocodrilo y después los traicionó. Bueno, a mí me parece muy importante esta parte porque Uribe también está reconociendo que Hugo Chávez, el expresidente venezolano, era muy importante en la construcción de la paz del país, un garante en esos procesos de paz. Podríamos seguir, dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente Petro es frentero, eso es lo que dice el máximo líder del Centro Democrático. ¿Qué se va a hacer? Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. Por supuesto, ustedes opinen en los comentarios sobre esto que dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre el presidente Petro y además sobre la captura del asesor uribista que intentó sobornar al ex subdirector de la policía. Mil gracias, de verdad. Nos vemos, por supuesto, en una próxima oportunidad. Hasta pronto.